Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú en donde sea que te encuentres? Bueno, te comento que ya empezamos a armar toda la logística para el retiro del 8 de diciembre en la zona de Capilla del Monte y de la Cumbre. Si quieres tener datos, por favor manda un email a retiromiriandietrich2023@gmail.com. Interín, esto va a ser para diciembre, pero ahora en junio estaré en El Salvador dictando talleres los días 17 y 18 de junio. Ojalá los que estén por la zona de Centroamérica puedan asistir. Va a estar muy interesante, sobre todo porque ese país, El Salvador, está dando mucho que hablar. El email para conectarte con la gente de El Salvador, las coordinadoras que son Mercedes y Alcira, es elsalvadormiriamdietrich1718@gmail.com. Bueno, ya entrando en el tema de este video de hoy, que se llama La cárcel en la que vives, tengo que hacer un pedido en primer lugar, que es, por favor, no nombres lo que yo no nombre. Si tú en tus comentarios dices las palabras fatales, a mí me van a bajar el video y me van a cancelar el canal. Así que no nombres. Por otro lado, no me llamen por teléfono porque no atiendo las llamadas telefónicas. Y si quieren conectarse conmigo a mi celular, envíen textos, no envíen audios. Ya lo expliqué en varios videos. Bueno, vamos al meollo de este video. El planteo de estar viviendo en una cárcel es desde todo punto de vista revolucionario. Tú crees que estás en libertad porque no ves los barrotes, pero en realidad tus derechos han sido secuestrados. Pitágoras dijo, el hombre vale según su palabra, y más le vale evitar prometer, ya que no siempre puede cumplir, y eso es como pagar con moneda falsa. También dijo, pocos son los que saben discernir, y la mayoría acepta y propaga con más facilidad el error que la verdad, debido a lo cual son inestables las opiniones humanas. Aún escuchándolo todo con paciencia, debemos cuidarnos de aceptarlo todo indiscriminadamente. Si no, es que debemos juzgarlo con nuestro propio criterio. A ver, YouTube me censuró un video y me suspendió la actividad en mi canal por una semana. Ello por cuanto, según el bot programa que rastrea todo lo que se dice en los videos, yo habría infringido las normas de la comunidad sobre el bichófilo y otros temas afines. Me puse a mirar de nuevo todo ese video y evidentemente estimo que lo que generó la sanción fue que nombré a una médica francesa canadiense y el título de su libro. Siento que la libertad de expresión está incomunicada. Tareas para el hogar. ¿Tú crees que podrán silenciar a todo el mundo? Recomiendo que leas el libro Sugar Blues de William Dufty. O sea, azúcar azul sería más o menos la traducción.
tiene relación con mi video de Idiota te quieren. Hay programas donde está normalizado el odio. Y esto se transforma en parásitos etéricos que te van comiendo el razonamiento, la lógica y el discernimiento. Y también fomentan el uso de los opioides, entre otros detalles, de esos que atontan al ser humano y le quitan las facultades de creatividad. Algo que me llamó la atención son los narcotest que se han impuesto en algunos municipios de Argentina. Dicen que eso es con el objetivo de reducir los incidentes viales y concientizar sobre las consecuencias negativas del uso de sustancias psicoactivas en la conducción y en línea con el artículo 111 del Código de Contravención porteña. Entonces están empezando a usar test en los conductores. El test de estupefacientes, dicen ellos, tiene como fin evidenciar la presencia tanto de drogas ilegales como de drogas legales que afecten al sistema nervioso central. Ello afecta la coordinación, la velocidad de reacción, la visión y, escuchen bien, genera distorsión del espacio, tiempo y lugar. Y en ese orden de ideas, el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, Argentina, avanzó ya con la evaluación de un proyecto de ley que todo funcionario municipal electo, sean intendentes, concejales o tribunal de cuentas, sea sometido cada 6 meses mientras esté en funciones a un narcotest. Es un examen físico para evaluar el eventual consumo de las Chofi Drug. Realmente estas son cuestiones para la gilada. Me divierten mucho porque mientras te inundan de mensajes subliminales y otros no tan subliminales, donde te quieren llevar a que normalices el uso de todas las sustancias y te quieren hacer creer que no hacen daño, salen con esta opuesta. Realmente una publicidad para la gilada. Siempre me sorprende la habilidad de la oscuridad de hacer aparecer como algo excelente, por ejemplo, el narcotest, mientras te llevan por otro lado a su consumo en todas las variantes que las Chofi Drug tienen. Es un gran negocio. Es un gran negocio. La ciudad de Rosario, en Argentina, es casi como la locura de la Chofi Drug. Es el equivalente a Medellín y Escobar Gaviria. Claro que esta es en su versión argentina, está reemplazada, por lo menos los más conocidos, por los monos. Tareas para el hogar. ¿Sabes lo que es una neuroencefalitis? ¿Y sabes cómo se genera la neuroencefalitis en esta época? La verdad es que sobrenado las influencias externas en relación a la inteligencia artificial. Además, tenemos la ilusión de que vivimos en democracia. Como siempre hablo desde mi experiencia, porque no soy maestra ni enseño nada, te cuento que hace muchos años atrás entré por la oposición a una institución de mi profesión. Eso fue en el año 1996. A los años renuncié. Y hoy observo casi pasmada
que el mismo grupo que en aquella época seleccionaba los candidatos para las supuestas elecciones en las que en esa época yo creía fervientemente, ese mismo grupo sigue manejando los hilos en la actividad de esas instituciones. Cambian los nombres, pero los titiriteros son los mismos. Pensar que muchos años creí lealmente en las instituciones y sus objetivos. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes quién era Rashid Buttar? B larga H-U-T-T-A-R. ¿Sabes qué sucedió hace poco con esta persona? ¿Qué fue lo que hizo o lo que dijo este hombre? Esta tarea para el hogar que te acabo de dejar trae a mi mente al argentino y eminente cardiocirujano que fue René Favaloro. Tareas para el hogar. ¿Qué crees que pasó con el doctor Favaloro? ¿Ves alguna similitud con lo de Nisman? ¿Crees que tuvo que ver la deuda que PAMI tenía con la institución de Favaloro? PAMI para los extranjeros es supuestamente el servicio de salud para el sector de los jubilados. ¿Quién era la cabeza de esa institución en el momento en el que se suicida Favaloro? Mucha información esta semana. Apareció una nota en un prestigioso diario argentino que han titulado La ciudad de los 15 minutos. Si bien no tiene aparentemente, y solo aparentemente, la estructura de lo que marca la Agenda 2030, sí tiene el nombre. Es una manera de idiotizarte, ya que comienzan a hacer que estimes esta ciudad porque la muestran bella, amable, ecológica, silenciosa. Es un proyecto aquí en Argentina. Tareas para el hogar. ¿Vivirías en una ciudad de 15 minutos? Y una vez más, insisto, recuerda no nombrar lo que yo no nombro. Recuerda que cuando no se pueden domar las olas, hay que montarlas y surfearlas. Siempre está en ti el poder. Tú, individuo, una sola persona, eres la que puede transformarte en un granito de arena para que entre muchos hagamos una gran duna que genere el cambio. Seamos el granito de arena y también el viento, porque el viento del mar a los granitos de arena los va cambiando de lugar. Y se cambian de lugar los médanos, y se cambian sus formaciones. Entonces, ¿te animas a ser el granito de arena que cambie todo esto que está sucediendo? En el retiro del 8 de diciembre estoy sumamente enfocada en la parte de generar pautas concretas, pisando la tierra, para la nueva conciencia mundial. Tarea un poco ardua y un poco compleja, pero no por ello imposible. Si tú quieres asistir y ser parte del granito de arena que genere el cambio, bueno, escribe al email que te
mencioné más arriba. Una vez más, ha sido un placer estar contigo en esta zona. El día que estoy grabando, internet se corta, no andan los servicios de internet, está lentísimo, pero no vamos a dejar que nos impidan que este mensaje te llegue hasta ti. Y recuerda, eres un alma eterna en este viaje, en este planeta Tierra. Y cuando tú mueras, tu alma sigue viviendo. Fíjate qué legado vas a dejar de esta vida que estás viviendo en este planeta. Nos vemos en la próxima. Un cordial abrazo para ti y para todos los que me escuchan. Y eso pese a que el conteo de YouTube no están dando. Tampoco anda el de Instagram. Queda clavado. En fin, sigo haciendo mi tarea. Un abrazo de alma a alma.